Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este segundo episodio del Rombo Podcast. Hoy en versión un poquito más reducida. Nos falta Bruno, que tenía lío hoy, así que no podremos contar con su presencia en este programa, pero que obviamente sigue implicado en el proyecto y en los siguientes episodios pues aparecerá para analizar los partidos de la Premier League y también del Real Madrid. Pero bueno, hoy tenemos igualmente una agenda bastante cargada, es que hay muchas cosas por comentar. Para empezar, ese partido del Real Madrid ante el Mallorca, ¿no? También esa explosión de Rodrigo, qué pasará con esa posición de 9 sin Benzema, incluso con él, ¿no? Que tiene el Madrid ahí en la plantilla para sacar, ¿no? Cosas y compensar la baja del francés. Luego comentaremos también un poco si estas ligas sí se puede abrir ese umbral de los 90 puntos, ¿no? Y va a ser Madrid competir realmente de nuevo, ¿no? Como en esas ligas que recordamos, por ejemplo, de Mou y Mourinho, ¿no? Épicas, y este año también podemos ir hacia esa dirección. Luego hablaremos también un poquito del partido del Barça y lo enlazaremos ya con el partidazo de mañana, que bueno, como esto sale el martes, será el propio día, así que haremos un poco de previa también de ese partido del Barça-Bayern, primer partidazo de la temporada. Y para ello tendremos aquí a estos dos cracks. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Muy buenas, John, un placer. Y bueno, a pesar de que falta Bruno, voy a ocupar esa doble posición, intercalando entre el interior y el media punta. Nos vale para todo, Nico, es lo que tiene tener a gente buena como él. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Te veo un poco, un poco pálido, más confesado que venías de entrenar. Estamos Tenemos volviendo la a duda, entrenar y el tenemos la duda cuerpo lo nota. de si es Y por tu... a ver qué tal hoy sin Bruno. Bueno, Cruyff decía que se jugaba mejor con uno menos, o sea que puede ser que hoy no salga el partido redondo. A ver qué os parece. Si sale hoy mucho mejor, lo echamos definitivamente. ¿Qué os parece? Hombre, yo es que soy el de la otra banda, entonces pues... Claro, claro. Así ganarlas en minutos y en importancia también. Y no, esto del Barça nunca está mal. Echar al del Madrid del proyecto. Bueno, pues dejando las bromas aparte, evidentemente que tenemos ganas de que vuelva Bruno con nosotros con sus análisis. Empezamos con ese partido del Real Madrid, el Real Madrid-Mallorca, en un partido en el que no jugó Tchouaméni, supongo que por rotación, ¿no? Al final Ancelotti tiene que gestionar los minutos y a mí me sorprendió, Nico, que quien ocupó esa posición no fue Camavinga, ¿no? Que a priori sin Casemiro era como la opción más obvia. Al final acabó optando, supongo que también por el tipo de partido, por Kroos. Camavinga ya tuvo pues, minutos en la segunda mitad. ¿Qué te pareció a ti el partido, ¿no? Ese rol de Kroos de pivote? ¿Qué cosas viste en el partido? ¿Te gustó el Madrid? Sí, lo que tú comentabas, ¿no? A priori, como esa opción de recambio si no está Tchouaméni podría parecer Camavinga, pero ya lo había comentado en su momento Carleto Ancelotti que Kroos lo podía usar en esa zona y no iba a desentonar, sobre todo en partidos como versus Mallorca, ¿no? Que al final es un equipo que se te planta en un bloque muy bajo, tener a un jugador del perfil y la creatividad de Kroos desde la base te aporta unas características que no tiene el propio Camavinga. Y luego otra cosa que no comentaste, John, es el acompañante también de Kroos, porque hemos visto ahí a un Dani Ceballos que esta temporada puede tener un poquito más de protagonismo en ese rol que le va a dar Ancelotti con las rotaciones, y a mí sinceramente su partido me gustó mucho. Le faltó quizás esa jugada que sí tuvo Rodrigo, que sí tuvo Vinicius, le faltó ese Que sí, marcar la que diferencia tuvo Valverde también. que tuvo Valverde, por supuesto, luego lo comentaremos, pero el partido en líneas generales de un Dani Ceballos que quería reivindicarse, y normal, porque con la falta de minutos de los últimos años es lógico que el jugador se sienta así. El partido de Dani Ceballos me encantó, sobre todo esa gestión del balón, bajando a la base, juntándose con Kroos, y luego esa creatividad y esa precisión que necesitaba el Madrid en tres cuartos para desatascar a un Mallorca que se plantó muy bien en un bloque defensivo y que por momentos costó mucho desmaniobrarlo, ¿no? Sí, al final, también cuando veías el partido, supongo que también por el tipo de planteamiento del Mallorca, pero los extremos, en el caso de Rodrigo, porque bueno, recordamos que arriba jugaba Hazard de falso 9, repetía posición después del otro día, que hizo un muy buen partido y también tenía sentido, ¿no? Que Ancelotti prolongara un poco esa apuesta. Y luego Vinicius y Rodrigo, los dos ocupaban posiciones muy interiores, los que daban amplitud luego eran los extremos, los laterales.
pero sí que es verdad que quizás era un poco exagerada esa posición, sobre todo en el caso de Vinicius, que en la primera parte como que le costó un poco intervenir, ¿no? ¿No tienes la sensación de que el Madrid metió a demasiados hombres por dentro y que entre esos movimientos de Hazard viniendo hacia atrás, había un poco de saturación por esa zona y le costó un poco llegar más por banda también? Sí, puede ser, porque al final además Hazard es un jugador que no tiene esa explosividad de antaño, ¿no? Lo vimos en el partido contra el Celtic, que sí que tenía alguna carrera con espacios, pero ante bloques bajos lo tiene un poquito más complicado. Sí que se viene a la base un poquito más a asociarse y hacer ese perfil de Karim Benzema, pero luego para llegar a zonas de remate ya es donde le cuesta un poquito más. Pero yo creo que la no aparición de Vinicius o la escasa participación del brasileño, sobre todo en la primera mitad, se debe al grandísimo trabajo que realizó Pablo Maffeo por ese costado. Ya lo habíamos visto hace alguna temporada haciéndole un marcaje individual al bueno de Leo Messi, ese jugador que siempre lo ponen bailando con la más fea. En este caso le tocó Vinicius y creo que su partido, tanto defensivamente como a nivel ofensivo, que fue un jugador que de hecho generó esa falta, esa ocasión en la que el Mallorca acabó convirtiendo el gol, me pareció extraordinario, ¿no? Luego, a partir de esa falta que provoca el propio Maffeo, creo que obviamente no podemos obviar, ¿no? El golpeo de balón de Kangin Lee, que esta temporada la está rompiendo con Murici, que se va a hinchar a asistencias, pero sí que creo que es un fallo contundente y clamoroso de un Mendy que, si bien no ha estado acertado en esa acción, creo que su partido fue francamente malo y me costó entender el porqué de la decisión de Ancelotti de alinearlo en un contexto como el del Mallorca, ¿no? Porque sí que luego vimos que lo cambió por Álava y era lo más lógico a priori jugar con un lateral más ofensivo que te aportará más a nivel asociativo y conectándose más con Vinicius que un Mendy que no aportó mucho en defensa, de hecho erró, y a nivel ofensivo ya sabemos lo poquito que aporta, ¿no? Sobre todo un jugador como Álava también te permite, ¿no? Pues esa un poco permuta de posiciones con Vinicius, que es un jugador también que tiene tendencia a ocupar espacios más interiores. También Vinicius puede venir hacia afuera y a partir de ahí puede empezar a generar el Madrid. Hugo, a ti el tema de la posición de 9 sin Benzema, después de la segunda parte, de los últimos minutos que hizo Rodrigo con ese golazo, que es una acción absolutamente de crack. También viendo el tema este de Hazard y las cosas que ha ido probando ahí Ancelotti, a ti sin Benzema, porque obviamente cuando vuelva, esté al nivel que esté va a ser indiscutible. ¿Qué es lo que más te convence para este Real Madrid? A ver, yo creo que Hazard puede ser un recurso en determinados contextos. Por el otro día, por ejemplo, contra el Celtic, lo comentó Ancelotti después del partido. Dijo, es que los centrales del Celtic no saltan Mm. sobre el delantero centro cuando va al apoyo. Y entonces, pues yo creo que puede ser era muy buena opción jugar con Hazard entre líneas, porque al final es un jugador que entre líneas sabe jugar, sabe dar buenos Todo apoyos a liberado sus de marca, compañeros ¿no? de cara. Pero claro, ¿cuántos partidos realmente los centrales te dejan recibir en ese espacio? Que realmente es el espacio de Hazard, el espacio detrás del delantero. Entonces, claro, realmente creo que es un recurso, pues a lo mejor eso, que vio bien, leyó bien el partido y lo pudo poner, pero obviamente yo creo que para jugar regularmente con un central que le acose, no le deja girar si no tiene ni la velocidad ni la explosividad para luego volver a castigar en el área, para luego a lo mejor aprovechar el propio espacio en su desmarque, en su apoyo para desmarcarse después. O sea, no es un jugador que yo creo que puede hacer ese rol en un partido de exigencia alta y sobre todo con centrales que vayan al acoso. Yo creo que Rodrigo sí, yo creo que Rodrigo no te diría que sea un delantero centro puro nato, pero tampoco ha tenido minutos regularmente como para saber si puede rendir ahí. A mí Exacto. me parece un perfil que podría, por ejemplo, parecerse al de Gabriel Jesús, un tipo de delantero centro así, más móvil. Y claro, pero para ser delantero, llevando toda la vida jugando de extremo, necesitas partidos, necesitas minutos. Tú no te vas a hacer delantero, te ponen un día y dicen qué mal lo hace, no vuelve a jugar de delantero, pues vale, no es delantero. Claro, si igual le das 3 partidos contra equipos flojos, pues a lo mejor pasa a ser un delantero, como puede ser Gabriel Jesús, pero obviamente yo creo que hay que tener paciencia. Además, creo que tiene cualidades para ser ese perfil de delantero móvil, de delantero que cae a banda, que vacía el área, que luego lo carga, que es capaz de driblar, de jugar en espacios muy cortos. A mí me parece una opción bastante interesante. Lo que pasa es que creo que
hay que trabajarla y hay que darle tiempo. Comentabas ahora lo de Rodrigo y me has dado una buena asistencia porque justamente os quería preguntar por el jugador, ¿no? Que el año pasado sí que fue una temporada en la que tuvo que esperar más su momento, le llegó a final de temporada en esos partidos finales de Champions donde fue absolutamente decisivo para que el Madrid se terminara haciendo con esa Champions. Esta temporada vemos que poco a poco, partido a partido, va ofreciendo cosas diferentes y que se le ve realmente una mejora, ¿no? Parece que eso de jugador número 12 ya quizás tenemos que empezar a cambiar la mentalidad, ¿no? Quizás ya empieza a establecerse como el jugador número 11 y de verdad y aportando muchísimo a este Real Madrid. Te quería preguntar, Nico, ¿dónde pones el techo de este jugador? Y si crees que esta temporada va a ser ya la de su explosión de verdad, tipo Vinicius el año pasado. Sí, bueno, de momento las cifras lo están reflejando, además, porque en los últimos 10 partidos ya son 11 goles producidos de Rodrigo Goes, 6 goles y 5 asistencias. Y lo que comentabas de su techo, ¿no? Bueno, es un jugador que está empezando a marcar las diferencias poco a poco, como Vinicius lo está haciendo hoy en día, que quizás no podamos deslumbrar del todo su techo, porque como comentaba Hugo, no sabemos hasta qué punto va a poder desarrollarse como delantero, que lo hizo francamente bien, y en mi opinión, con un Hazard al que, no sé si me lo compráis esto, amigos, pero necesitas darle esa continuidad que quizás hoy por hoy, con un Benzema recuperado, es No imposible de compensa, darle, no pero compensa, no compensa. para que brille creo que es lo que necesita Hazard, no darle esa continuidad, darle varios partidos seguidos, porque si no realmente es muy difícil ver bien al belga. Entonces veremos cómo se acaba desarrollando en los próximos años Rodrigo, pero sin duda es un jugador que ya está marcando las diferencias, ¿no? Lo vimos en ese tercer gol que marca, que es espectacular, esa calidad que tiene en el área, ese sangre fría, ¿no? Para decidir, para tomar la mejor decisión, esa calidad que realmente tienen los buenos, y en esa asistencia también que le da Vinicius, es él otra vez el que se mueve indetectable entre líneas y vuelve a ser el que marca las diferencias, ¿no? El tema aquí, si va a jugar con continuidad, se lo va a determinar un tal Federico Valverde, ¿no? Porque es cierto que yo creo que Ancelotti va a seguir rotando entre ese 4-4-2, 4-3-3, sobre todo en partidos más importantes, en los que quiera meter un centrocampista más y dominar un poquito más en el centro del campo, pero visto lo visto, el Charrúa también está para aportar desde ya. Tampoco sabemos hasta qué punto va a llegar de alto, pero lo que sí que es cierto es que vaya carrera se pegó de 52 metros, ni más ni menos, para abrir la lata a un partido que, como dije antes, estaba muy parejo, que se le estaba atascando muchísimo al Real Madrid, y tiene esa, digamos, determinación en un momento complicado, en un momento adverso, para echarse el equipo a las espaldas, para empezar a conducir y empezar a driblar defensores hasta marcar lo que yo creo que es el gol que siempre ha soñado Fede Valverde, ¿no? Decías que el partido estaba como un poco adverso y comparto el punto, ¿eh? Pero no sé si os da la sensación, Hugo, que, bueno, es una cosa que me está pasando esta temporada con los dos equipos, ¿eh? Con el Barça y con el Madrid, que son equipos en liga, ¿eh? Luego tienen que medirse contra los equipazos y tal, y ahí ya podremos también, ¿no? Poner dónde está el listón de estos equipos ya contra los gigantes de Europa. Pero a nivel de la Liga Española, es que es una sensación de decir, es que se les puede complicar el partido, pero tienen tantos recursos desde lo colectivo, desde lo individual, son tan superiores a sus rivales, que es que aunque el partido puedan ir un poquito por debajo, que les esté costando y tal, tiene la sensación de que los van a ganar, ¿no? Al final eso es sacar este tipo de partidos, al final es lo que termina definiendo a los grandes equipos de, bueno, equipos que sí que pueden tener buenos partidos, pero que no pueden tener esa regularidad como para luchar en ligas de muchos puntos. Y digo lo de muchos puntos porque, Hugo, no sé si esta liga sí vamos a ver una liga española de pelea entre Barça y Madrid rozando ya los 90 puntos. A ver, yo creo que sí, que es probable que pase, porque la liga del Real Madrid ya del año pasado, a nivel confianza, ya transmitía un poco eso, que por muy mal que estuviese el partido, que era capaz de sacarlo adelante, a pesar de que el partido hubiesen jugado mal, se les hubiese atascado y al final iban a ganar 1-0, 2-1 en el minuto 88, y esa sensación ya la daba. Pero obviamente el no tener un competidor directo durante todo el año que te apriete, que te exija ganar más partidos, pues hace que la liga que el Madrid no tuviese ese empuje extra. Este año yo creo que el Barça está
a ese nivel de confianza que tiene el Madrid, está construyéndola todavía. Tiene los mimbres tácticos y técnicos en los futbolistas, la plantilla, y creo que está construyendo poco a poco, con partidos ganados y avanzando tácticamente el equipo. Creo que está construyendo esa confianza de pensar que puede ganar el partido, de pensar que, bueno, sí, hemos hecho una primera parte mala, vamos 1-0 abajo, vamos 0-0, pero bueno, somos el Barça y al final pues lo resolvemos y vamos a ello. Y yo creo que eso se está construyendo. El otro día cuando entran Pedri, Dembélé y Lewandowski, ya yo creo que era una señal ya de decir, bueno, pues ya hemos acabado el partido, o sea, ya te hemos dado un poco de tal y ahora vamos a muerte. Y yo creo que el llevarse el partido y llevárselo 4-1 es otro ladrillo más a construir esa sensación de superioridad que es tan importante para intimidar al otro equipo a la hora de jugarte, porque no es lo mismo jugar con el miedo de que te ganen la espalda constante, jugar con el miedo de que jugar con un equipo que sabes que si vas a por él, que si lo vas a buscar, que si le vas a presionar, que si lo vas a tosigar, puedes llevarte el partido. Yo creo que esa forma de intimidar, por así decirlo, al otro equipo es muy importante y se construye con partidos ganados y con un equipo que se sabe ganador. Entonces yo creo que este año sí que puede ser un año de bastantes puntos, porque creo que los dos equipos están muy fuertes en ese sentido. Creo que el Madrid también está construyendo un bloque bastante sólido. La presencia de Tchouaméni le va a dar muchísimo, permite al equipo jugar mucho más en campo contrario, ¿no? Es un jugador que pues al final acaba permitiendo eso. Creo que hay más jugadores enchufados que el año pasado, ¿no? Al final, el año pasado, el Madrid era un equipo que dependía exclusivamente o casi exclusivamente de Benzema y de Courtois, ¿no? Al final era un equipo que, pese a que no jugaba especialmente bien, dominaba las dos áreas y eso le servía para ganar. Y creo que el Madrid este año está incorporando ciertos, no tanto conceptos tácticos, sino como bloque, digamos, mucho más sólido, con bastantes jugadores en forma que consiguen sacar los partidos adelante, aunque no esté Benzema, por ejemplo. Y creo que el Barça es justo lo contrario, ¿eh? Que sí que se está afianzando ciertos conceptos tácticos, se está construyendo alrededor de la idea de Xavi, pero que justamente ha ganado lo que tenía el Madrid el año pasado, ¿no? Tiene un Lewandowski equivalente a ese Benzema que al final empiezas el partido con 1-2-0 a favor, que eso te da muchísimo, encima la presencia de Koundé junto a Araujo y un Ter Stegen que parece que es el que era o que poco a poco recupera su nivel, pues que está dominando al final las dos áreas, que gana los partidos metiendo 4 goles y dejando las porterías a cero contra rivales inferiores, ¿no? Creo que ese Barça mejorando mucho en las dos áreas y ese Madrid urgiéndose más como un bloque, ¿no? Al final pueden hacer que esta liga se vaya a un puntaje muy, muy largo y esperemos que sí, desde luego, porque va a ser una competición espectacular, ¿no? Tenemos la Premier como está, así que si encima sumamos a una liga competitiva con dos grandes equipos, que veremos lo que hacen en Europa, que ya es otra historia, pues desde luego que va a ser muy, muy interesante. Y de esto ya pasamos al análisis de lo que pasó en ese partido del Barça contra el Cádiz. Comentabas, Hugo, algunas cosas también al respecto. ¿Qué impresión te quedaste del partido, ¿no? Un Barça que bueno, dejando de lado el incidente que hubo y todo eso y centrándonos en lo futbolístico, que obviamente nos alegramos de que todo salió bien. ¿Qué te dejó el partido? ¿Qué cosas le sacas a nivel táctico? A ver, yo creo que el Barça de la primera parte plantea un esquema en el que acumula muchísimos jugadores arriba, va a atacar un 4-4, típico 4-4-2, bloque más medio que bajo, todo el mundo esperaba un bloque del Cádiz muy abajo, muy Una cerrado, muy pero sí que es verdad que adelantada. adelantó bastante la línea defensiva, hizo un bloque muy compacto con dos líneas, la de la defensa y la del medio campo, muy juntas, que permitían muy poco juego entre líneas, y volvemos otra vez los dos delanteros presionando sobre un central y sobre Busquets y liberando la salida con Araujo, la típica presión que se va a encontrar el Barça 1000 veces porque además todos los equipos quieren buscar esa salida de balón de Araujo que le cuesta más. ¿Qué es lo que creo que falló? Yo creo que el Barça acumuló tantos jugadores arriba, lanzó a Valde muy alto, pero lo lanzó y lo posicionó más que lo lanzó. Es decir, Valde no llegaba, sino que estaba. Claro. Y Gavi muy alto, Bellerín bastante alto, algo menos alto que Valde, por detrás de Rafinha, pero sí que está bastante alto. Y entonces al final lo que consiguió conformar el Barça en el Cádiz es una línea de 7 jugadores. Conseguía bajar a Alejo a la última línea, bajar a Ocampos a la última línea, y hacía el propio Barça, construía un Cádiz bastante más difícil de desmoronar que el que realmente podría llegar a ser. Lo que sí que al final
bajo la acumulación de jugadores consiguió una acción de superioridad, porque el gol de Frenkie de Jong viene de que acumulando a Rafinha pegado en banda con el balón, a Gavi en el carril central lateral, a Bellerín en el central lateral y a Lewandowski en punta, uno va al pie, otro va al espacio, meten el pase a Gavi y Gavi se la pone muy bien a Frenkie de Jong. Es verdad que de esa acumulación también viene el gol, pero sí que es verdad que de esa acumulación vienen muchas jugadas bastante complejas. Luego, el que yo creo que fue uno de los jugadores que hizo cosas mal, pero creo que hizo muchas cosas bien, para sorpresa de mucha gente que le tenía ya muy sentenciado, es Frenkie de Jong, que yo creo que en esa primera parte sí que es verdad que no acaba de interpretar bien el partido, porque viene demasiado a la base, viene demasiado abajo cuando la superioridad ya está creada, era un 3-2, o sea, era un 2 contra 1, porque 2 contra realmente 1, exacto, dos Rubén Sobrino centrales iba con contra un punta. Busquets y no hacía falta que bajase tanto y podía recibir un poquito más arriba y generar un poco más de ventaja. Aún así, es cierto que eso hubiese dado algo más de ventaja, pero consiguió bajar, generar más juego, dinamizar un poco la salida de balón que estaba siendo súper espesa. Y conseguía pues cambiar un poco el juego, alguna conducción, algún balón filtrado, y dinamizó mucho una salida de balón que el Barça estaba teniendo súper espesa y que no era capaz de generar absolutamente nada. Pases que volvían atrás, que no acababan de romper ninguna línea, etc. etc. Y creo que Frenkie de Jong lo hizo muy bien, a pesar de que sí que es verdad que noté que creo que estaba recibiendo demasiado abajo. Luego en la segunda parte se notó que Xavi algo le dijo porque Sí. empezó a recibir balones un poquito más arriba y generó bastante más peligro, con la misma idea Llegó de llegando encontrar terceros desmarques palos. desde atrás también. Justo, totalmente. Y bueno, luego ya claro, el partido se rompe cuando entran pues los tres, los tres mosqueteros y Lewandowski siendo Lewandowski. Al final la jugada del segundo gol es Lewandowski bajando, o sea, dejando de cara un balón de un pelotazo del portero de Ledesma que despeja a Piqué, lo baja, pone a sus compañeros de cara y ya pues lo de siempre, el Barça en superioridad gracias a un apoyo buenísimo de Lewandowski. Yo creo que un poco ese es el resumen del Barça. Creo que sigue faltándole un poco de mimbres a los suplentes para hacer un equipo un poco más cohesionado. También creo que es muy difícil cuando rotas tanto en el mismo partido que existan conexiones y demás. Creo que Memphis estaba muy perdido, bajaba a recibir, pero bajaba tan abajo que superaba la línea de medios del Cádiz y no generaba ninguna persecución de los centrales, no dejaba ningún espacio. Y creo que eso Lewandowski lo entiende bastante mejor, pero también es cierto que, bueno, que era un equipo muy nuevo y que le costó bastante en ese sentido. Sí, sí, el Barça que igual que el Madrid, con la marcha de Aubameyang, también tendrá que pensar Xavi cómo compensa esa posición. Tiene a varios jugadores que son ese perfil, un poco con lo que comentamos con Rodrigo, que son adaptables a esa posición de 9 sin ser realmente jugadores que hayan nacido y Uy, se hayan perdona, que se criado me ha ahí ido la cámara. en esa posición Ya de 9. vuelve, bueno. Vale, seguimos y ya No, cuando está, no te preocupes. eso, perfecto. Pues ya está. Sí, Nico, lo que decía, igual que el Madrid tiene un reto para ver cómo sustituye a Benzema cuando no está, también lo tiene el Barça, ¿no? Porque es lo que comentaba Hugo, que sí que Memphis es un jugador con muy buena técnica en el 1 para 1, siempre deja opciones de gran calidad, al final te puede sacar remates de cualquier sitio, en espacios reducidos también es muy bueno, pero sí que no termina de interpretar bien esos movimientos de 9 que al final muchas veces son para arrastrar a un central y generar un espacio, ¿no? Pero tú cuando vienes tan atrás a recibir, el central termina por ni siquiera saltar y lo único que haces es perder a un hombre ahí en ataque, ¿no? Porque al final tampoco aporta mucho más. Sí, pero es lo que comentaba también Hugo, ¿no? Al final, cuando haces tantas rotaciones y ves que tienes por delante a un tal Robert Lewandowski, es difícil que todos los jugadores entren en dinámica y a Memphis especialmente le está costando. Xavi le dio minutos, le dio una oportunidad para ver si podía sacar algo positivo de ese primer tiempo. Sin ser un Memphis que realmente no lo hizo tan mal, pero sí que es cierto que no aportó mucho. Muchas veces le vimos pues dar ese toque de más, que Lewandowski luego aclaró, ¿no? En la segunda parte, haciendo todo. De hecho, el gol, ¿no? que marca Lewandowski define perfectamente al polaco, cómo es capaz de él de iniciar la jugada, entender bien a quién dársela y a partir de ahí amenazar como un auténtico killer el área pequeña. Y sí que lo que comentabas, ¿no? Le falta quizás ese perfil cuando no esté Lewandowski, porque recordemos, tiene 34 años y a ver hasta cuándo le da la gasolina. Otro perfil de delantero que Memphis quizás no es y quizás no lo vaya a ser, y que Ferran Torres, visto lo visto y su rendimiento actual,
me deja un poquito de duda. Sí que es cierto que con la selección española destacó mucho en esa faceta y que estoy seguro de que vamos a volver a ver a un Ferran que vuelva a ser por lo menos algo parecido a lo que fue en su momento en el Valencia o en el Manchester City, pero sí que es cierto que se nota mucho cuando, sobre todo cuando no está, ¿no? Robert Lewandowski es normal, porque cuando Benzema estaba en ese prime, pues el Madrid tenía Benzema dependencia, en el Barça cuando estaba Messi ocurría más de lo mismo y ya se vio contra el Cádiz que hubo dos partes muy diferenciadas en las que cuando entró, como decía Hugo, los tres mosqueteros pues cambiaron el devenir del encuentro. Tremendo lo de... Yo creo sobre lo que, Sí, perdona, John, sí, sí. sobre lo que comentaba Ferran, a mí me extrañó mucho que no, por lo menos en algún momento del partido, no intercambiasen las posiciones Ferran y Memphis, porque A mí también. Memphis pisando ese carril interior desde la banda con Balde un poco más largo que te dé la amplitud y te fije en la línea defensiva. Creo que Ferran a lo mejor te hubiese dado algún desmarque más por dentro, unos apoyos un poco más menos complejos, pero a lo mejor más efectivos, porque creo Y que es un jugador que entiende mejor esas cosas. alguna vez ir al espacio, Hugo, porque es que Justo. Messi siempre viene. Mm. Sí, es cierto que Memphis también tiene ciertos desmarques que no los hace mal, pero creo que son en otro contexto. Es verdad que Su banda. tiene buenos movimientos cuando finta que va y viene, cuando finta que viene y va. Eso sí que es verdad que es capaz de generarse espacios a sí mismo. Lo que no genera es espacios a los demás. Eso. Es decir, él es muy capaz de leer cuando el defensor le sigue de más, intentar castigar la espalda, pero sí, no entiende del todo, yo creo que el tercer hombre con los interiores, arrastrar para que un interior cargue, eso sí que le cuesta más. Yo creo que Ferran en ese sentido lo hace bastante mejor. Por eso me extraño que a lo mejor, aunque fuese 20 minutos, para ver si cambiando algo, agitando un poco el avispero, pues mejoraba un poco la situación del juego colectivo por dentro. Sí, sí, al final, bueno, un partido que dejó cosillas, que sí que el Barça tiene un reto por delante que digamos que no puede tomar muchas cosas como referencia de ese partido porque realmente le sirvió pues a Xavi también para dar descanso a hombres importantes, como comentabais, los tres mosqueteros que van a ser muy, muy importantes en este partido que tenemos por delante, el Bayern de Múnich. Esto se colgará martes, por lo tanto va a ser esta misma noche. No sé qué impresiones tienes del partido, Nico, ahora mismo. ¿Cómo ves el porcentaje, digamos, de victoria? No me voy a mojar mucho, de momento lo voy a dejar en un 50% Vale. a ambos equipos, porque sí que es cierto que tampoco podemos jugar mucho lo que viene siendo el Bayern en los últimos encuentros, porque se escapa un poco de la realidad. Estos últimos tres partidos de Bundesliga es cierto que viene empatando, lo vimos contra el Mönchengladbach, que llegó en muchísimas ocasiones, tuvo 19 disparos entre los tres palos, Jan Sommer hizo el partido de su vida, y le pasó contra Unión Berlín y en el reciente, ¿no? Estamos viendo un Bayern que llega, que amenaza y que sí que es cierto que le está faltando ese punch arriba, pero lo vimos en la pasada jornada de la Liga de Campeones, de la Champions League, contra el Inter, ya vimos ese Bayern de antaño, de los últimos años, que en competiciones europeas arrasa, lo vimos contra un Inter que no era capaz de salir de su propio campo, que le estaba asfixiando, estaba recuperando muchísimos balones el Bayern en tres cuartos de campo y veíamos una línea de tres, veíamos a Pavard un poquito más retrasado y a Davis volando por la banda, con Coman por la derecha y a Sané pisando carriles interiores y vimos, bueno, un Sané que está enchufadísimo, un Sadio Mané que no es Lewandowski, quizás esto lo podemos hablar, ¿no? en otro podcast, pero le está dando muchísimo flexibilidad en el árbol, ¿no? A Nagelsmann, que además es un técnico que le gusta mucho probar, moldear distintas cosas, y es cierto que no voy a decir que es mejor o peor, porque sería ridículo, ¿no? Hacer una comparación con Lewandowski, pero sí que estamos viendo un Bayern de Múnich diferente. Las sensaciones de ambos equipos son buenas, a pesar de, como digo ya, esos pinchazos del Bayern de Múnich, pero sí que es cierto que el Barça no se debe confiar, ¿no? Ya vimos lo que le pasó en 6 de los últimos 7 partidos, se ha llevado más de 3 goles contra el equipo bávaro, con lo cual creo que la diferencia en este partido, aparte de que va a ser un partido bastante táctico, que quizás no tenga tantas ocasiones y que igual va a ser un poquito más resguardado, sobre todo teniendo en cuenta que es un partido de fase de grupos y que igual van a salir un poquito más a ver qué pasa. Sí que es cierto que creo que se va a definir en lo que pase en ambas áreas. Hugo,
4-2-3-1 en fase defensiva, Nagelsmann, en fase ofensiva 3-4-3 en rombo. Bien, ahí Nagelsmann haciendo un guiño a este podcast, seguro que nos sigue. ¿Qué crees, o sea, qué esquema crees que va a sacar Xavi? O sea, supongo que solo hay dos opciones sobre la mesa, el 3-4-3 o el 4-3-3, para hacer frente a ese equipo de Nagelsmann tan camaleónico, ¿no? Yo creo que va a hacer el híbrido este que viene mostrando. Creo que va a meter un central De de lateral. lateral, a Koundé o a Araujo, y creo que Valde más alto, y veremos en qué fases de partido igual puede llegar a utilizar. Yo creo que en principio va a utilizar 4-3-3, por así decirlo, porque es más lo seguro, porque andar probando cosas contra el Bayern Sí, de Múnich igual, cuando igual no es buen las momento. experiencias, por ejemplo, contra la Real Sociedad son bueno, momentos buenos, momentos malos. Yo creo que va a intentar asegurar, pero no descarto pues que haga alguna salida de tres, que en algún momento pues bueno, reorganice un poco los espacios con unos jugadores que puedan reorganizarse en un 3-4-3. Yo lo que veo una clave es quién va a jugar en ese lateral, porque muchos están diciendo que Koundé 100% seguro, pero el Bayern es un equipo que juega con Mané y que juega vaciando la zona de remate constantemente. Para que lleguen los Y, hombres de segunda línea. Exacto. claro, y entonces yo creo que puede ser una variante interesante jugar con un Koundé y un Eric, que son centrales que iban mejor a los delanteros con movilidad, a los delanteros que se mueven, que no tanto un Araujo, que perdiendo al delantero referencia es un central que sufre más. Y puede ser que en algún momento veamos a Araujo de lateral, sobre todo por la fase defensiva Alfonso, contra ¿no? los delanteros. Entonces se habla mucho de Koundé como lateral, pero puede ser, yo creo que puede ser una opción que Koundé acabe siendo el central con Eric y que sea Araujo el que caiga al lateral. Sí, Nico, al final también teniendo enfrente a un jugador como Alfonso Davies, quizás también en la salida de balón pues perder muchas cosas, pero eso se puede reajustar. Pero sobre todo en fase defensiva, tener un Araujo para frenar a ese auténtico cohete que tiene el Bayern ahí puede ser también buena opción. Sí, está claro, ¿no? De hecho, Xavi lo ha utilizado mucho en partidos contra el Real Madrid, donde tenía a Vinicius como extremo izquierdo y tener un perfil como Araujo en partidos de este calibre es un arma competitiva tremenda, ¿no? Porque desde el lateral te aseguras otro central al fin y al cabo y muy seguro, muy sólido en ese 1 versus 1 y teniendo en cuenta lo que le pasó, ¿no? Al antiguo, ¿no? Lateral derecho que ocupaba esa posición contra Alfonso Davies en el último partido que vimos en la Liga de Campeones, pues es lógico que Xavi no sería sorpresa que optara por Ronald Araujo. Teniendo en cuenta esto, no sé hasta qué punto va a utilizar... Bueno, creo que el resto de la línea defensiva la podemos tener clara. A mí las únicas dudas me surgirían respecto al lateral izquierdo. Probablemente juegue Valde, pero no descarto que juegue Marcos Alonso. Es cierto que quizás no es el perfil idóneo porque no es tan sólido en el 1 versus 1 y que sí que Valde, a pesar de que es un perfil ofensivo, creo que es más difícil de superar, es más difícil de regatear, es mucho más sólido y puede tirar por ahí, ¿no? Pero igual vemos a Marcos Alonso y tira un poquito más de experiencia y veteranía ante un partido de semejante calibre, Xavi. Sí, al final sí, solo que también tiene poco rodaje con el equipo, ¿no? Y quizás es un poco temprano para lanzarlo en los Leones, además en un partido que va a ser muy físico, muy de duelos, y que creo que Valde al final es un jugador bastante parecido, no sé quién se lo leía en Twitter, que me pareció una comparación muy acertada con Alfonso Davies. Al final son jugadores así pues muy potentes, que en las correcciones y en los unos para unos, pues viniendo replegando o así, pues pueden ayudarte también mucho en defensa, así que bueno. Veremos al final por los hombres que opta Xavi, pero que bueno, que va a ser un partidazo seguro y lo disfrutaremos por aquí. Incluso hay que anunciar que tenemos una reunión de producción pendiente de este programa en la que se va a debatir si hacemos un programa especial cuando haya Champions, ¿eh? O sea que igual, si las cosas van bien y nos encajan, igual tenéis análisis también de este partidazo. Esperemos que sí, porque al final tener a estos cracks aquí, pues vale la pena aprovecharlos para sacar el máximo contenido posible. Pues hasta aquí este segundo programa, espero que os haya gustado. Lo estamos cuadrando bien, ¿eh? Porque el tema de los tiempos de la reunión y tal, pues mira, justo hoy nos queda un poquito de margen también para despedirnos con más calma. Nico, muchas gracias. Hoy has hecho de Nico, has hecho también de Bruno.
Así que doble gracias. Nada, el placer es mío. Bueno, yo hago de lo que me pidan un poco de fe de Valverde, ¿no? Asumiendo ese protagonismo cuando la cosa va complicada. Eso es, con toda la presión en las espaldas y metiéndola por la escuadra con esa conducción, qué grande. Nada, Hugo, también muchas gracias a ti, espero que te recuperes un poco después del gimnasio, que vayas pillando color poco a poco. Nada, muchas gracias a vosotros, lo paso en grande. Y bueno, yo soy un poco Dembélé, que me entiendo muy bien con el extremo de la otra banda, o sea que Bueno, igual, entonces a ver si me entiendo también con Bruno el próximo día. tenemos veredicto, ¿Bruno lo echamos o nos lo quedamos? Ha ido bien hoy, ¿eh? Igual. Es broma, es broma. Lo vamos a tener aquí seguro la semana que viene. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos la semana siguiente, a no ser que haya ese programa especial analizando el partidazo del Barça contra el Bayern. Así que vaya muy bien y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Hasta luego.